El espacio para mí es muy importante a la hora de hacer una exposición porque es lo que nos envuelve y a mí lo que me gusta es esa relación, que uno se vea envuelto por algo, que uno se introduzca en un espacio, con lo cual hay que darle forma, hay que darle articulación a ese espacio, ¿no? Porque a mí lo que nunca me ha interesado o no me ha gustado es la relación de un observador, de un espectador que establezca una relación dual con un objeto, o sea, la relación espectador-objeto. Para mí se trata de crear un clima a la hora de concebir una exposición, ¿no? Lo primero que hago es ir a ver el espacio, precisamente para ver qué feeling me da, y siguiendo a la sensación del espacio, pues también pienso en lo que puede configurar o lo que puede funcionar bien, ¿no? Muchas veces en las instalaciones lo que hago o lo que he hecho es construir directamente el recorrido que va a hacer el espectador, ¿no? Es decir, una pasarela o una rampa o un balcón incluso, ¿no? En cierto modo prefigurar ya el recorrido por el espacio. Y la cargó sobre el trineo siendo una manta. Puso todo su empeño en tejer la nieve, pero cuando trajo esa manta a casa y la metió dentro para cubrirse con ella, se fundió y acabó siendo un caldo de sopa. Pero ella no quería usar para tejer lo que usaba todo el mundo. Así, más tarde reunió a la intemperie a parientes y amigos para tejer los alientos que salían de sus narices y bocas. Iba ágilmente de uno a otro, intentando entrelazar los alientos que se veían. Le tomó mucho tiempo y nadie podía decir si progresaba. Muchas veces una se encuentra en la tesitura de tener que exponer piezas, por así decirlo, aislada, pero esa situación, claro, conllevaría esa relación dual, ¿no? Que no me interesa, que no me gusta. Entonces, bueno, pues lo que he hecho siempre en esos casos es hacer una familia de piezas, es decir, una frase. En esa frase tú ya no estás centrado en una sola pieza, sino en ese movimiento que los atraviesa a los tres, que atraviesa la frase. Claro, eso tiene que ver con, digamos, con quitarle importancia al ser, privilegiar que algo atraviese los objetos, que algo se deslice, ¿no? O sea que eso es importante para mí, quitarle peso a eso que tiene tanta importancia en nuestra tradición, que es el ser, lo inamovible, lo estable, y privilegiar aquello donde algo es atravesado por algo, ¿no? Eso aparece, pues, por ejemplo, claro, en el pequeño teatro de deriva, ¿no? Las cosas que no son unívocas, ¿no? Un turbante que a la vez es un pan, un anillo que a la vez es un arma. Es decir, que ahí son siempre deslices, ¿no? Son movimientos, son cuerpos combinados, cuerpos donde se desliza algo, ¿no? Se convierte el cuerpo en otra cosa, ¿no? O sea, aquí continuamente hay cuerpos combinados. Es toda la idea de romper con la primacía o con ese privilegio que nuestra tradición da al ser y, digamos, crear movimiento a través de la acumulación, a través de juntar cosas, ¿no?
esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, la conjunción, ¿no? Yo efectivamente he empezado con cosas que se pueden llamar pintura, que tenían su bastidor, y luego he ido abandonando. Ahí aparecen enseguida las mantas de transporte, el muletón, el fieltro, el algodón, etcétera, ¿no? Son materiales baratos, eso era importante. Y entonces, bueno, pues ahí encima echaba la parafina. Los metales aparecieron porque, claro, cuando utilizas ya materiales como parafina o lacre, no, son materiales que hay que fundir, que hay que pasarlo por el calor. Y entonces, bueno, pues una cosa da la otra, o sea, de fundir la parafina o fundir lacre, pues el paso lógico después es fundir metales, ¿no? De ahí que usaba plomo y estaño, ¿no? Y eso a su vez me llevó luego a la minería. Hay en mi trabajo un componente telúrico que apareció con claridad cuando empecé a interesarme por la minería alrededor de 1980, cuando me di cuenta de que todo lo relacionado con la extracción de los minerales y las materias primas me interesaba más y era mucho más fascinante que aquello que un escultor pudiera hacer con el hierro, el cobre, el oro, la plata o el mármol. A partir de ahí empecé a estudiar lo que luego llamé el teatro de la materia, las rutas de intercambio, la historia de los avances de la tecnología, las implicaciones sociológicas, las repercusiones en el lenguaje, y no tardé en darme cuenta de la escasa importancia prestada a los yacimientos, a esos lugares de la materia siempre a trasmano, solo conocidos por los que trabajaban allí. Me di cuenta de la dicotomía radical que atraviesa nuestra tradición entre materia y espíritu, de las implicaciones humanas de unos trabajos realizados a menudo en condiciones de semi-esclavitud. Empecé a ahondar en el paralelismo existente entre la devaluación de la materia y la de la mujer, en el hecho de que lo que se ha valorado siempre son los monumentos, las catedrales, los palacios, las pirámides, las esculturas de bronce y de mármol, quedando ocultos los lugares de su procedencia, el trabajo primero, la matriz, la cantera y la mina, aquello que ha hecho posible las obras. El lenguaje, utilizar o insistir en el lenguaje que al principio yo me lo tenía completamente prohibido en el trabajo plástico, pero hay un momento dado, es un momento claramente de inflexión, y es cuando me fijé, claro, en el intercambio de las materias. ¿Eso qué quiere decir? Es usar el lenguaje como un fichero, ¿no? Es decir, voy a sacar una ficha del lenguaje, ¿no? Que sería este, por ejemplo, y hacer a partir de ahí una pieza. También he observado, digamos, de que ciertas figuras retóricas, sin yo quererlo, se han introducido en el trabajo. El lenguaje a lo largo de los siglos han inventado, digamos, ¿no? Figuras, ¿no? Es decir, el lenguaje es muy poderoso, ¿no? A veces en esas letanías, a las pocas líneas, se te impone el ver una rima.
y a lo mejor no la quieres, ¿no? Y eso es divertido también, ver cómo automáticamente el automatismo del lenguaje, ¿no? Un tema que atraviesa la humanidad y aparece en todos los pueblos, el deseo de poder conversar con los pájaros, ¿no? Y eso aparece desde Orfeo, ¿no? Es el tema de Orfeo, habla, de hecho hay varios mosaicos donde Orfeo conversa con los pájaros, o los santos, claro. Los santos, San Francisco habla con los pájaros, pero existe en el tema, en la literatura china, en la persa, en prácticamente todas. Es decir, ese deseo de querer conversar con los pájaros, ¿no? ¿Por qué no podemos, no? Y entonces, eso en nuestra tradición del siglo XVIII, pues había partituras y había gente que aprendía a tocar en la flauta solo para poder con determinados pájaros, digamos, se les puede amaestrar, ¿no? Se les puede, si les pones una melodía todos los días, pues el pájaro, pero solo determinados pájaros, ¿no? Y eso también es muy interesante, ¿no? Que hay pájaros que imitan sonidos que oyen. Cuando hice yo esa pieza para el Palacio de Cristal, claro, me he enterado de muchas cosas, de los pájaros que yo no tenía idea. O sea, por ejemplo, que los pájaros necesitan comer arena, ¿no? Los pájaros que teníamos ahí en vivos, pues estaban encantados de bañarse en la arena, ¿no? Alrededor de 2005 empecé a desarrollar mi trabajo relacionado con los ríos, el proyecto Hidrografías, que implica no solo el estudio de las cuencas hidrográficas de la península, especialmente la del río Guadalquivir y la del Ebro, así como las transformaciones de su curso a lo largo del tiempo, sino también la defensa del acceso público a los recursos hídricos y la lucha contra la privatización del suministro del agua. Agua es el nombre de la gota que colma el vaso. Agua es el nombre futuro de la sed.
En el curso de este trabajo empecé a incorporar procedimientos digitales a partir de datos históricos que permiten la creación de esculturas basadas en archivos 3D. Me interesa poner en relación el sistema capilar que conecta todas las aguas con lo que se ha llamado la nueva ciencia de las redes y con las conexiones globales de la World Wide Web. El río escucha, el río sabe. No creas que el agua no tiene oído. Háblale de la sed, de la gratitud del que canta. Háblale del frescor de la sábana limpia, de la transparencia de un vaso de agua, del olor a hierba mojada. En un momento dado, ¿no? Pensando acerca de por qué he hecho yo tantas lenguas, ¿no? Porque a lo largo de la vida he hecho lenguas de metal, de tela, de mil materiales diferentes, ¿no? Que me movía, ¿no? Y en el fondo he llegado a la conclusión que detrás de eso hay una especie de conflicto de identidad, ¿no? Porque en cierto modo a mí, evidentemente, mi educación ha sido de determinada manera, a mí me han educado para algo para una subjetividad que está muy claro en el modelo educativo que yo he tenido y que yo no quería ni podía asumir, o sea, con la que yo nunca me he identificado ni quería identificarme, ¿no? Estaba hecho para los hombres, aunque te decían que sí, que es para todo el mundo, porque ese modelo tenía la aspiración de ser universal, el modelo del individuo, buen ciudadano, responsable, autónomo, etcétera, ¿no? Precisamente es el modelo que nosotros ahora cuestionamos claramente, ¿no? Pero cuando yo era niña y cuando a mí pues yo buscaba una salida. Había un no quererse identificar con algo que era, digamos, el patrón que te imprimían sobre ti, ¿no? Tenía claro que esto no lo quería, pero a ver qué quería, ¿no? Yo quería, por lo que decía, ser salvaje, pero ¿qué es eso? Querer decir algo, pero tú no tenías las palabras, no tenías la palabra para qué es cuál era el modelo que realmente querías, ¿no? Bueno, pues y todavía está sobre la mesa, ¿cuál es el modelo de individuo que queremos hoy, ¿no? Cada 15 días se extingue una lengua en el mundo. Argentina, Abá guaraní, chaná, chorote y yohvayá, manjuí, mapuche, guaraní mbiá, mocoví, quechua. Eso, digamos, empalmó con el interés por las lenguas que están en peligro de extinción, ¿no? Cuando yo era una adolescente, la manera un poco de salirme de ese modelo de individuo que yo no quería ni podía asumir, de alguna forma, ¿qué salida me encontré? Pues el interés por otros pueblos, ¿no? Me empecé a emocionarme muchísimo con la cosa etnológica. A partir de los 14 o 15 años yo iba regularmente ahí a conferencias que daban los etnólogos cuando volvían de sus viajes de investigación, ¿no? Y ahí pues desfilaban los esquimales que construían los iglús, las tribus del Amazonas que reducían cabezas y los mongoles que cazaban el zorro con águilas amaestradas. Ahí aprendí muchas cosas, entre otras cosas que no todas las sociedades eran como la nuestra, sino que había muchos modelos de sociedades, ¿no? Y que se podían cambiar además, ¿no? Brasil. Aicaná, Guayoró, Acunzu, Anambé, Apiacá, Apuriná, Catuquí.
En medio de un proceso de lento derribo de los esquemas binarios opresivos y de las dualidades, las mujeres hemos llegado a construir una subjetividad, a menudo caleidoscópica, a veces dividida, más de una vez zurcida de emergencia, con frecuencia desgarrada, a ratos brillante y en ocasiones a caballo entre idiomas y países. Se parece más a un patchwork que a un paño de seda, más a un enjambre que a un individuo. Tal vez es algo precaria, pero también elástica y vibrante. Cabría tal vez llamarla una identidad funcional de urgencia. Yo he dibujado mucho, ¿no? A lo largo de mi vida, digamos, me gusta, porque es de lo más inmediato, es lo más sencillo, coger un lápiz y un trozo de papel, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso he dibujado siempre mucho, pero claro, hay diferentes maneras de dibujar. Por eso yo lo he diferenciado en dibujos que piensan o dibujos que no piensan, ¿no? Por ejemplo, los dibujos que no piensan son los que te salen solos, por así decirlo, pero son los automáticos, ¿no? Es lo que hacían los surrealistas en escritura. La escritura automática, pues eso también se puede hacer con el dibujo. Por otro lado están los dibujos que piensan, ¿no? Donde sí hay temas detrás, hay reflexiones detrás o hay incluso ideas constructivas detrás. Pero ahí los que me interesan son los que reflejan de una manera muy directa el recorrido de la mente. Es decir, cuando hay realmente una radiografía de la mente, ¿no? Esos me interesan, ¿no? Yo no quiero hacer un dibujo bonito, sino lo que me interesa es que se ve cómo va la mente tratando de resolver lo que quieres, ¿no? Por eso me gusta tanto Ramón y Cajal, los dibujos de Ramón y Cajal, que son maravillosos, cosas que observa a través del microscopio, pero luego lo plasma en dibujos, ¿no? Incluso él dice, y eso es también muy interesante, a veces el dibujo a veces te ayuda a ver mejor. Son dibujos que no miran, digamos, hacia la galería, que no miran a ver si le gustan o no le gustan. Son dibujos fácticos, ¿no? Dibujos para comprender algo. Eso me interesa. Porque a la hora de dibujar influye cualquier cosa, el sonido incluso que hace el rotulador sobre el papel, y tiene que haber un ten con ten, un entendimiento de la superficie del papel con el lápiz que usas o el rotulador, ¿no? Y por eso digo siempre que en el fondo pues debe ser que se me ha convertido en una especie de vicio de eso del papel milimetrado, porque es como un soporte sobre el que se baila muy bien. El lápiz baila sobre el papel milimetrado de una manera perfecta, de tal manera que prácticamente salen solos. Muchas veces tú
tienes una cosa, haces algo, pero luego la pieza en sí fabula y empieza a inventar por su cuenta, ¿no? Entonces en los 70 sí estaba lo del el pensamiento salvaje de Lévi-Strauss, y todo lo que ese libro sacaba a la luz estaba muy presente, y ahí él habla precisamente del pensamiento de los mal llamados salvajes, ¿no? Que cómo procedían, cómo producían, es decir, a la manera del bricoleur, ¿no? Ahí él lanza ese concepto del bricolaje, que el bricoleur y el entre comillas salvaje procede con lo que tiene a mano, mientras que el ingeniero busca el material preciso para lo que quiere hacer. Yo tengo también esa tendencia. Si veo un barco maravilloso, digo, ¿me podéis dejar ese barco? ¿Me regaláis ese barco? Lo meto en parafina y ya veremos qué hacemos con eso después, ¿no? Y en el fondo lo de los barcos fue así, porque yo esa barca me la dejaron en la Albufera de Valencia. Es decir, que proceder con lo que tienes a mano, es que son tan sugerentes las cosas del mundo, ¿no? O por lo menos para mí, que entonces yo no me puedo resistir a una barca, por ejemplo. Las barcas especialmente debe ser para mí muy sugestivas, que son como imanes, ¿no? El imán que luego atrae toda la cosa que luego se convierte en una instalación, ¿no? Es decir, de partir de lo que hay, ¿no? De lo que tienes a mano, sí. Sí, yo soy en eso totalmente un bricoleur que parte de lo que tiene a mano. Vamos a cortar. Un pozo es una liebre, un botón es una llaga, un tiesto es un canal, una aguja es un tablero, una mesa es una ala, un cuaderno es un puchero, una cuña es un alero, una ubre es un clavo, una casa es un puñal. Una rueda es un guante, un lápiz es un sendero, una columna es un salero, un sillón es una fuente, un abrigo es un puente, un zapato es un zorzal, un globo es una teta, un retrete es una llave, un árbol es una pera, un mástil es un reptil, un ventilador es una olla, un despertador es un pin, un cohete es una rosa, una escoba es un caballo, una botella es un oso, un negocio es un hilo, un ratón es una alfombra, un bisturí es un tornillo, un rubí es un cepillo, un alfiler es una flecha, una carta es un rayo, un andamio es una percha, una linterna es un cubo, una perdiz es un lenguado, una despensa es un vado, un retablo es una brisa, un potrillo es un arcén, una pluma es un barranco, una almohada es un ovillo, una campana es una silla, una lechuza es un trueno, una alondra es un velero, una flauta es un remo, un perdigón es un gendarme, una bandera es un cordero, un alfiler es un festín. Un mostrador es un aljibe, un león es una torre, una palangana es un ángel, una trampa es un alivio, una estufa es un crucero, una coliflor es un ropero, un calamar es un sombrero, una semilla es un alambre, un cerebro es una espina, una mansión es un gusano, una puerta es un galgo, un jersey es una pluma, una escalera es un prado, una celga es un mechero, un retrovisor es un lavabo, una cama es un gorrión.